por la apertura y por haber hecho posible este conversatorio. Somos de la Maestría de Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y voy a estar compartiendo con ustedes, así como con mis compañeros, esta tarde. Para explicarles un poco la temática, tenemos 4 expositores, como lo ha anunciado el profesor. Yo voy un poco a moderar, los voy a presentar. Ellos van a tener más o menos unos 15 minutos para hacer su exposición. Luego de ello, tenemos unas preguntas que se han, digamos, se han ido recibiendo y se han consensuado, y se las voy a leer a cada uno cuando termine las exposiciones, en lo cual tendrán más o menos un par o 3 minutos como máximo para responder estas preguntas que ya han sido redactadas, digamos. Y finalmente vamos a leer algunas preguntas que nuestros compañeros van a estar recibiendo del público en vivo, de los que nos están escuchando en vivo, ¿no? En Zoom, en redes sociales. El orden que tengo según el programa: va a empezar el ingeniero Alfredo Lira, continúa el sociólogo Andrés Escudero, luego continúa el economista Fernando Cuadros, y tenemos a la abogada Liliana Tsuboyama. Así que en ese orden vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con Alfredo. Voy a leer un pequeño resumen sobre su trabajo para darle el pase luego y que haga su presentación. El ingeniero Alfredo Lira es egresado de la Universidad Nacional Agraria, de la Facultad de Agronomía. También ha hecho cursos en la Universidad Católica de Chile y tiene una especialización en Administración Agrícola en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente es el CEO, gerente general de la Agrícola Cerro Prieto, pero también ha hecho importantes trabajos. Ha fundado la primera empresa de extracción de fécula de camote, la empresa comercializadora de productos agrícolas, la primera escuela técnica agroindustrial llamada APUCAI, entre las principales actividades del ingeniero Alfredo. Así que, no, sin más preámbulo, Alfredo, te cedo el micro y la pantalla para que puedas compartir tu presentación. Muchas gracias. Tienes 15 minutos, por favor. Gracias, Alan. Yo pensé que tú le ibas a compartir. ¿Tú podrías compartir la presentación que te envié? A ver, déjame ver. Un momento. Facilita, porque si no voy a demorarme un poco más. Pero en todo caso, ir adelantándome mientras tú me ayudas, Alan, a comentarle de que efectivamente, como dice Leoncio, hay mucho espacio o había espacio para mejorar la ley de promoción agraria, que dicho sea de paso, en la renovación que se hizo el año pasado debió cambiarse de nombre, porque acá cuando hacemos ley de promociones se vuelven leyes, digamos, que son temporales, se vuelven permanentes, y desde el nombre de la ley renovada hasta del 2021 al 2031 comenzamos con los problemas. Sin embargo, discrepo con Leoncio cuando dice que hay que incorporar en la ley agraria y habla de la agricultura familiar, ¿no? O sea, la ley agraria está hecha para las empresas pequeñas, medianas y grandes, sobre todo medianas y grandes, para poder generar trabajo y generar exportaciones. El tema de la agricultura familiar debería de ser tratada de otra manera por la naturaleza misma del negocio. Es un negocio de familias, de autosostenibilidad, autosuficiencia. Fernando, disculpa, ¿ya está tu exposición? Sí, la tengo ahí, claro. Gracias, Alan. Entonces, no, comentaba como introducción acerca de que y repito, había espacios para mejorar la misma ley, y partiendo por cambiarle el nombre, porque lo que ha pasado ahora es que vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Porque la ley estaba bien hecha. Lo que estaba mal era algunas empresas, probablemente varias empresas, que no estaban cumpliendo con la ley. Y eso pasa por los órganos reguladores, sobre todo en el tema social y laboral, como es UNAFIL. A nosotros, que somos una empresa
medianamente grande. Tenemos desde hace ya años a la SUNAFIL aquí visitándonos, digamos, regularmente. Durante la pandemia nos han estado visitando 2 veces a la semana y tratando de hacer su trabajo, y de hecho lo hicieron bien, para que nosotros también hagamos bien nuestro trabajo. Entonces, hay empresas grandes donde es más fácil fiscalizar, como las nuestras, donde han hecho bien su trabajo, y entiendo que en empresas medianas o más pequeñas se les hace más difícil, sobre todo en ICA, fiscalizar, y ahí ha habido empresas que no han estado cumpliendo con la ley y que deberían de ser sancionadas, ¿no? No es un tema de la agroindustria en general. Es más, la ley, acabo de leer hace un poquito una nueva propuesta de ley, está apuntada a controlar a lo que ya controlaban, que era la gran empresa o la empresa más grande, pero no a fortalecer a SUNAFIL y poder atacar estos servicios morales e ilegales que funcionaban en ICA, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a cambiar mucho, y el hecho de subir el sueldo mínimo a la prepo, como dice mi padre, a la prepo, no va a ayudar en nada, va a ser ilegal e inconstitucional. De hecho, comentábamos con unos directores que estuvieron hoy día conmigo acá, que nuestros cosechadores de espárrago hoy día ganan 2.400 soles netos al mes. Yo no sé qué van a subirle a la ley más. O sea, es un trabajo duro, un trabajo remunerado, le damos almuerzo, alojamiento, porque los traemos desde ICA, ¿no? El costo empresa no es los 2.400 soles, es mucho más, porque hay que todas las prestaciones y el almuerzo y todo lo demás que tenemos que darle, porque somos una empresa responsable, además de certificada por nuestros clientes, que son bastante duros en las certificaciones que tenemos. Entonces, por ahí yo creo que no va la solución. Creo que el Congreso se ha mordido la cola y ahora no va a saber cómo salir de eso, porque va a terminar en lo mismo. Y para terminar, antes de exponerle un poco los resultados que han tenido esta ley a lo largo de los años de vigencia, el subir el sueldo mínimo a la prepo, como digo yo, lo que hace es premiar la ineficiencia. De hecho, el 67% de nuestra gente hoy en día gana mucho más o más que el sueldo mínimo. El sueldo mínimo agrario anterior, ¿no? El de la ley derogada. El 67%. ¿Por qué? Son cosechadores de uva, cosechadores de espárrago, cosechadores de palta en su momento, que les pagamos por kilo, o el raleo se paga por racimo, o la poda en la uva se paga por árbol, y hay en el packing gente que gana 4.000 soles al mes, por el número de cajas que empaca espárrago, por ejemplo. Entonces, el premiar con un sueldo mínimo más alto es premiar al ineficiente, al que no le pone ganas al trabajo. De que hay cosas que mejorar, estamos clarísimamente de acuerdo en que había muchas cosas por mejorar, sobre todo la fiscalización de las empresas o a las empresas que no cumplen la ley. Lo que quería yo acá en 3 diapositivas cortas y una que se la voy a mencionar porque no encontré el cuadro cuando lo estuve buscando ahora. Alan me estuvo bulleando durante todo el día de hoy y ayer para que consiga la presentación, pero por lo que ustedes ya se imaginarán que estamos pasando, no se me hizo mucho el tiempo y no he encontrado el cuadro, que sí se lo voy a explicar. Le hemos puesto tres diapositivas, ¿no? Si sigues, Alan, en la siguiente. La siguiente demora un poquito, ¿no? La idea es ver cómo han evolucionado un poco las exportaciones. En el 2020 es el cuadro siguiente. Luego, cómo manejamos el tema de los trabajadores y el empleo asociado a la exportación. En este caso, es un cuadro resumen del año, entre enero y octubre, con COVID incluido, cómo se han ido moviendo las exportaciones de las diferentes industrias, y entre ellas verán, aparte de las mineras tradicionales, que exportan 18.000 millones de dólares, está en las no tradicionales el agropecuario con 5.040 millones de dólares a octubre.
Esto genera, obviamente, divisas al país y, obviamente, trabajo para todos nuestros colaboradores, para todos nosotros. Si ven al lado derecho del cuadro, ¿no? La única industria que creció en pleno COVID ha sido la agroindustria, ¿no? Mantuvimos, por unas buenas decisiones del gobierno nacional, el poder seguir en actividad, porque el tema agrícola no puede parar, y pudimos, con todas las protecciones debidas, traer a nuestros trabajadores, gastando bastante más en los buses de lo que gastábamos normalmente, porque los buses tenían que venir a la mitad de la capacidad para poder proteger a nuestra gente, más los EPPs, tapabocas, alcohol, y todo lo demás que se hizo, y fue supervisado por la SUNAFIL, y muy bien supervisado por la SUNAFIL. Cometimos algunos errores en nuestra compañía que las corregimos sobre la marcha, ¿no? El PBI, o mejor dicho, perdónenme, las exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron 6,50%, ¿no? Todas las exportaciones decrecieron en 17,40%. Y el cuadro que no encontré, que les comentaba, que no pude encontrarlo, lo leí la semana pasada en algún chat y lo estaba buscando y no lo encontré, es que en el año 2000, las exportaciones agroindustriales o agropecuarias no tradicionales eran 600 millones, alrededor de 600 millones de dólares. Y las agroexportaciones en el 2020 van a ser cercanas a los 7.800 millones de dólares, ¿no? Ese crecimiento se hizo por la ley, con sus defectos, con sus virtudes, pero fue por la ley. No fue por otra cosa. No fue porque cayó del cielo. Y eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no es cierto? Ahora, que hay empresas que se aprovecharon de las circunstancias, estoy totalmente de acuerdo. Y que deben ser castigadas, ¿no? Pero no podemos meter a todos en el mismo saco. Eso sí molesta un poco. Y acerca de nuestra empresa, siempre nos hemos regido, como digo, por las normas y por lo que la ley manda, y además estamos auditados, digamos, de alguna manera, por nuestros clientes, que son los mayores supermercados que hay en el mundo, que cada vez el tema social es mayor, es más restrictivo, y ambiental ahora, con el tema del agua, y nosotros participamos de varios programas de cuidado del agua, tenemos muchísimos programas de cuidado del agua, tenemos mucho apoyo social en el fenómeno del Niño costero acá, clientes nos donaron mucho dinero que pudimos nosotros canalizar a los colaboradores nuestros que se les cayeron las casas o que perdieron alguna de sus propiedades. Trabajamos mucho con ellos en los colegios locales. Nosotros trabajamos en obra por impuestos. Hemos terminado un colegio maravilloso que está cerca de donde estoy yo ahora, que es nuestra operación en Chepén. Estamos construyendo el segundo colegio, ¿no? Además de preparar a los profesores con Enseña Perú para estos colegios. Estamos a punto de iniciar la construcción de unos canales en obra por impuesto también revestidos de cemento, y además de la posta médica de Pacanguilla. Ya tenemos aprobados los proyectos y que vamos a trabajarlos en los siguientes meses. Si me permite la siguiente lámina, Alan. Este es un cuadro comparativo, donde el nombre está un poco fuerte, se me pasó, el de descomposición del total de trabajadores del sector agrícola, pero lo que quiere decir es cómo funciona el sector agrícola al 2019 en el Perú, ¿no? O sea, las empresas que trabajan, o mejor dicho, las personas naturales que trabajan solas, cuántas son informales y cuántas son formales. El 99,9 es informal, del trabajo, lo que decía un poco Leoncio al principio, del trabajo familiar o unipersonal, llamémosle así, ¿no? Y los ingresos son los menores. El ingreso del formal es 378 soles, el ingreso del informal es 498, 500 soles. En las microempresas, trabajadores hasta 10 trabajadores, los formales son 6.709 trabajadores computados, ¿no? Pero los informales son 1.900.000 trabajadores. O sea, el 100% son informales. Y el informal gana 287 soles.
¿no? Y el formal 1.347 soles en promedio. En la pequeña y mediana empresa, de 11 a 100 trabajadores, tenemos formales 37.000 trabajadores e informales 41.000 trabajadores. El 53% son informales. Y el formal gana 1.400 o 1.500 soles y el informal 850 soles. En la gran empresa, trabajadores de más de 100, en nuestra empresa, para que sepan nuestros amigos que nos están escuchando, hoy día tenemos 5.500 personas trabajando en las diferentes unidades. Hace 2 meses teníamos 8.500 personas trabajando en nuestras diferentes unidades, todas con sus prestaciones, con seguro, con transporte, muchas de ellas con alimentación y con todo lo que la ley y más nos permite. Pero en las empresas, digamos, le llaman gran empresa, pero es medianas y más grandes, hay 132.000 trabajadores, 133.000 trabajadores trabajando de manera formal y 3.600 trabajadores de manera informal, solo el 3%. Y el jornal mensual promedio de los trabajadores formales es de 1.517 soles y de los informales de 1.142, que es el mínimo agrario que incluye las CTS, las gratificaciones partidas en día a día, ¿no? Porque los trabajadores vienen y quieren recibir sus beneficios en el día a día porque los trabajos son temporales, ¿no? Yo les quiero contar en este punto una anécdota. Cuando yo hace unos años trabajaba en otra industria y fuimos a Ayacucho a sembrar alcachofas. Yo estaba trabajando en una industria que tenía operaciones en Chiclayo y en Ica, en las dos regiones. Estando en Ica, queríamos sembrar alcachofas en Ayacucho. Cuando fuimos a Ayacucho a alquilar terrenos o a incentivar la siembra con algunos agricultores, nos encontramos con que los señores paperos, que hacen papa en hectáreas grandes, 200, 300, 400 hectáreas para bajar a Lima, ¿no? Le pagaban un sueldo de miseria a sus trabajadores, ¿no? En la sierra. Cuando nosotros llegamos teníamos que pagar lo legal, por lo menos lo mínimo legal, ¿no? Pero lo legal. Y nos vinieron a amenazar estos productores porque les habíamos duplicado el jornal, porque a la hora de pagar nosotros lo que la ley manda que teníamos que pagar, era el doble de lo que le pagaban ellos a sus trabajadores informales, ¿no? Entonces nos estamos olvidando, nos estamos fijando en la agroindustria, que ha tenido un camino exitoso, con fallas, y nos estamos olvidando de lo que decía Leoncio, de la economía de la sierra, de la selva, o de la agricultura de la sierra y la selva, donde nadie controla nada, y donde ahí sí no pasa nada, ¿no? Entre ellos sí se pueden explotar, pero nosotros, por pocas, y espero que sean pocas, empresas que no hicieron lo que tenían que hacer, se tumbaron una ley que generó lo que dije hace un rato, que las exportaciones y que el trabajo se genere a más de 400.000 trabajadores formales. Esto es una estadística del 19 que tiene algunas otras variantes. Si me sigues en la última lámina que tenemos, porque veo que hay varias preguntas también por ahí. Un par de minutos. Sí, ya estoy terminando. Estos son los empleos asociados a las exportaciones, ¿no? Las tradicionales y las no tradicionales. Y en agroindustria, como ustedes verán, era lo que decía hace un ratito, tenemos 538, esto es entre enero y junio del 19 y comparado con enero y junio del 20. Tenemos 538.000 trabajos formales de las empresas agroindustriales que tienen en planilla, esto es fuente del INEL, el BCR, ¿no? Y SUNAT, donde declaramos a nuestros trabajadores, y este año tenemos 550.000 trabajadores en planillas, 9.000 nada más por el tema del COVID, que nos afectó grandemente en nuestras operaciones en cuanto a poder captar y traer a la gente a nuestro lugar. Y si ustedes ven aquí, por ejemplo, en la minería tradicional, que saca 18 o 20 mil millones de dólares en exportaciones, ¿a cuántas personas emplean? 272.000. La agroindustria emplea a 550.000, ¿no? Y nos hemos tumbado la ley agraria, la que más genera, la que va a hacer, si ponen un jornal demasiado alto para algunos cultivos, que esta gente vaya o sea, que estos empresarios tengan que cerrar esos cultivos, como ejemplo la alcachofa, los pimientos,
todo lo que va en conservas, que tiene poco margen, va a tener que dejarlos de producir y perdiendo esos trabajos. Bueno, creo que Alan, estoy Sí, perfecto. así como On time, inglés. Gracias. on time, como se dice. On time. Excelente, muchas gracias por tu presentación y luego vamos a pasar a las preguntas como les he comentado. Entonces, ahora le vamos a dar pase a el sociólogo Andrés Escudero. Aquí tengo también un resumen de Andrés. Él es egresado de la Universidad Federico Villarreal, licenciado en Sociología, tiene maestría en la Universidad San Martín, bueno, ha hecho varios cursos en la Universidad de San, Católica de Lima, en la Universidad Hertford Politécnica de Madrid, y actualmente, bueno, también tengo acá un pequeño resumen de su trabajo, experiencia en agricultura, salud, desarrollo social, energía y deporte, proyectos públicos, en fin, director general de Orden Público del Ministerio del Interior, director general de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Agricultura, en fin, la verdad que es bastante interesante el currículum de Andrés, así que Andrés, bienvenido, perdón, a este conversatorio y te damos los 15 minutos respectivos, por favor, para que nos cuentes lo que desde tu perspectiva opinas sobre el conversatorio. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero saludar a los presentes, agradecer a la Universidad Nacional Agraria, a la Facultad de Economía y al posgrado en negocios. Es muy interesante la oportunidad que me dan y también felicitar a Alfredo por su disertación. Quiero ponerles una presentación y al mismo tiempo quiero aprovechar para hacer los comentarios respectivos. El sector agricultura es un sector al cual yo he estado vinculado mucho tiempo, no solo por haber sido funcionario, sino porque yo he sido agricultor. He vivido parte de mi infancia en una chacra cultivando acá en Lima. Y esto se los cuento porque ahora van a entender algunas apreciaciones que les voy a dar. Yo también lamento que hayan derogado la ley sin ninguna lógica, pero vamos a aclarar algunas cosas. La primera es, cuando la ley salió, que eso fue al final del gobierno de Fujimori, su implementación tocó al gobierno de Toledo y fue acompañada de varias cosas. De una política agraria clara que incluía la agroexportación, el desarrollo de nuevos mercados, la firma de acuerdos internacionales, tanto de facilitación fronteriza con Chile como acuerdos comerciales con China y con otros países. Y también significó la implementación de una serie de políticas. Yo antes de iniciar mi presentación quiero comentar algo. Cuando la ley salió adelante, la costa peruana tenía vías de acceso, agua regulada y condiciones para exportar. Durante la última década se sacó adelante programas como Mi Riego. Y en esos programas se trató de promover el riego regulado en la sierra y en la selva. Lamentablemente la ley de promoción agraria, y esto como introducción a lo que digo, no ha podido ayudar a los que recién han empezado, a los packing que están en Pichanaki, ¿qué les va a pasar? Van a tener que pagar los impuestos. A los que hubieran querido rescatar la industria del té y la industria del café en Quillabamba, veamos qué va a pasar con las cadenas productivas en todo el país que quieren salir adelante sus agronegocios. El problema es el siguiente, para exportar requiero formalidad, para vender en el mercado peruano no, puedo ser informal. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Vean ustedes, el censo del 2012, para no venirme hasta el día de hoy, revelaba algo interesante en el Perú. ¿Cuántos son los trabajadores permanentes de las unidades agrarias del Perú completo según el censo? Si según el censo hay 2.200.000 unidades agrarias, solo 28.000 tenían personal permanente. Es decir, gente que asistía a trabajar todos los días por un salario. La gran parte de ellos en la costa. Bien. Sin embargo, ¿cuántos tienen personal asalariado según ese mismo censo? Según ese mismo censo, de esas 2.200.000 unidades, espérense, estamos por acá, de esas 2.200.000 unidades, más de 900.000 tienen personal pagado en algún momento. Es decir, tienen alguien que trabaja allí. Ahora, vamos a regresar a lo que era una chacra hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años, si alguien había vivido en una chacra en Lima, venía gente, se acercaba, le ladraban los perros y decía, señor, yo quiero un trabajito, ¿no? Y hay una serie de cosas que nos hemos olvidado. Hace 25, 30 años, 40 años, ¿cómo era la vida en la chacra?
La gente venía a cosechar camote, se le pagaba por cosechar camote y al tercer día había que permitirle llevarse el camote. Tenían derecho a llevarse lo que quedara en el campo. Venimos de un mundo muy, muy complejo, no informal. Ese nombre informal a mí no me gusta. Venimos de un mundo de reglas de la agricultura. Quien ha cosechado camote o cultivado camote en la costa sabe que se estilaba que al tercer día el cultivador tenía derecho a llevar lo que pudiera encontrar en la chacra, el derecho al rastrojeo, que sucedía en el camote, que sucedía en muchos productos. Entonces ahora eso se los cuento porque vamos a hablar de la agricultura en general en el Perú. Nosotros hablamos de trabajadores de la agroexportación como si fueran seres extraterrestres. Lo que hay toda una realidad laboral de la agricultura peruana mucho más compleja y que tiene sus reglas y que tiene su lógica y que trata de resolver sus problemas a su manera. Ahora vamos a hacer ratios. Veamos. Les pongo este ratio, ¿por qué? Fíjense ustedes, si nosotros comparamos, o sea, si hacemos una proporción, las unidades que tienen trabajadores remunerados permanentes sobre el total de unidades son el 1%. Es decir, de todas las unidades agrarias, de más de 2.200.000 unidades agrarias censadas, solo el 1% tiene personal permanente. ¿Qué significa? Que le puedo dar un sueldo durante todo el año, le puedo pagar y puede vivir en la chacra, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas tienen personal remunerado? O sea, alguien que va alguna vez a ganarse un sueldito. 41%. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa gente? Porque hay periodos de barbecho, hay periodos de siembra, hay periodos de cosecha. Y claro, eso también tiene una lógica. ¿Qué pasa cuando en la sierra no hay agua y no hay barbecho, no hay siembra y no hay cosecha? Entonces, miremoslo. Veamos ahora lo siguiente. Veamos el tema de sexo. Esto es un tema muy interesante. Miren, cuando nosotros analizamos los trabajadores del agro en el Perú y preguntamos los jornales, se van a dar cuenta que según el censo, 3/4 parte de todos los jornales agrarios son para varones y 1/4 parte para mujeres. Pero eso sería contradictorio, porque ahora les voy a mostrar que en el mundo rural y especialmente en el mundo andino hay más mujeres que hombres en el área agrícola. Sigamos. Esto es algo importante para mostrárselos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres viven, según el censo, en una chacra? ¿Cuántos son agricultores? Conforman la familia del agricultor, no el que viene a trabajar, sino cuántos están conformadas por mujeres u hombres responsables de unidades agrícolas. Fíjense algo bien interesante. Dueños, propietarios, productores, responsables de unidades agrícolas, 2/3 son varones. 1/3 es mujer. Ahora les muestro una variable más. Ahora, ¿cuál es la proporción de adultos mujeres dentro de la chacra? Ya no hablo de los propietarios de la chacra, sino de la gente que vive en la chacra, los que son la familia agrícola. Y tomen en cuenta algo. Adultos de más de 20 años, 2/3 de los adultos que viven en las chacras en el Perú son mujeres. Ahora, paro un segundo mi presentación y eso lo uso para hacerles una explicación muy importante. Primero que nada, en la realidad hay muchos más trabajadores agrarios que los que están en la exportación. Probablemente entre las personas que viven en la chacra y las personas que van a trabajar haya más de 4 millones de personas. Pero ¿qué es lo relevante o qué es lo significativo de esto? Lo significativo de esto es que solo un segmento muy pequeño tiene la necesidad y la obligación de formalizarse. ¿Por qué? Porque exporta. Si yo exporto, pago impuestos, tengo que ver tributos, tengo una serie de cosas. Pero ustedes se han preguntado o alguna vez han tratado en Ambo o de repente en Pomabamba o caminando por algún sitio del Perú, ¿se han preguntado si alguien tiene contrato agrario en alguna chacra? ¿Ustedes creen que las paltas que salen de los valles interandinos y que no se exportan, o la producción de oyuco o de café, tiene planilla? Eso no existe. Eso existe solo para los agroexportadores. ¿Por qué? Porque en general nosotros hemos sacado adelante un proceso para que el Perú pudiera ser competitivo y para generar un espacio de negocio.
Pero yo quiero recordar a un amigo que hace tiempo ya no veo, que se llamaba Ramón Gen, ¿no? Que lo conocimos en el MEF, y que consideraba que el Perú también merece recibir un buen producto. Nosotros hemos tratado de desarrollar una industria de agroexportación a partir de formalidades, pero ahora, ¿con qué regla o con qué normatividad, con qué regulación vamos a tratar de formalizar a un mundo que no tiene la expresa obligación de ser formal, ni tampoco tiene un motivo para hacerlo? Entonces, la primera cosa que yo quisiera plantearles con respecto a la vida laboral en el agro peruano es la siguiente. Fuera de los grandes núcleos agroexportadores, el agricultor se mide por sus propias reglas. Contrata a quien tiene que contratar y paga lo que le puede pagar. Ahora, ¿pagan mal? No. En zonas mineras, por ejemplo, es verdad, en zonas mineras en el entorno de algunas minas, los sueldos pueden ser muy buenos porque nadie quiere trabajar por menos que eso. Y por eso que ustedes pueden notar, si ustedes verifican, en algunos entornos mineros es difícil hacer agricultura, porque los sueldos pueden ser 70 o 100 soles de jornal diario. Y también van a notar otra cosa importante, y eso es algo que también les quería mostrar. Una parte importante, 40% de todos los agricultores del Perú dejan un día su chacra para ir a buscarse la chamba en otra parte. 40% de los agricultores peruanos salen alguna oportunidad de su chacra a buscar un trabajito. Entonces, cuando miramos los valles productores de la costa, también estamos viendo gente que está viajando porque es la época de secano. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la realidad del del trabajador agrario que deja su tierra en Ayacucho o deja su tierra en Ancash para bajar a la costa durante temporadas para poderse ganar la vida? El tema es que todos esos flujos migratorios, todo ese proceso transhumante, necesita o necesitaba una ley como la que se derogó. No es perfecta, pero planteaba una cosa lógica. Puedo trabajar un periodo de tiempo, salgo de mi chacrita, me gano un dinerito que me incluye mis beneficios sociales y me regreso a mi chacra. Ahora, ¿y cómo se hace con ellos? ¿Cómo se hace con ese 40% de trabajadores agrícolas? O sea, cuando hablo de 40%, hablo de aproximadamente más de 1 millón de personas que dejan su chacra algún momento en el año para buscarse una chamba. A esos, ¿cómo se los va a adquirir en la agricultura? ¿Qué van a recibir? Esa ley lo favorecía, porque les permitía dejar su chacra por 1, 2, 3, 4 meses, ganarse un dinero y regresar. Mucha gente en el Perú, para pagar la siembra de la papa o los cultivares que hay en la sierra, baja a la costa a chambear para recuperar un dinerito y regresar a su chacra. Entonces, ya que me han pedido hablar de la realidad del trabajador agrario, para empezar, hay que diferenciar los trabajadores agrarios. Esto no es el proletariado, esto no es como la industria obrera. En los trabajadores agrarios hay grupos. Un grupo importante de trabajadores agrarios en el Perú son agricultores que dejan sus predios para trabajar en otra parte durante las épocas del año en que su chacra no tiene agua. Es decir, en la época que no hay lluvia, en la época de estío, entre el mes de agosto y el mes de octubre. Esos son trabajadores transhumantes, para los cuales habría que pensar qué legislación le funciona, porque ninguno de ellos pretende dejar su chacra abandonada, solo pretende ganar un dinero para regresar a su siembra, para comprar las semillas, para hacer los productos. Ese es un segmento grande de los trabajadores agrarios. Otro gran segmento de los trabajadores agrarios son la gente que tiene varios empleos y utiliza la agricultura como una oportunidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a mirar en el entorno de las ciudades, van a darse cuenta que hay gente que vive de la construcción, la agricultura y otras actividades más. Y la agricultura no es su única actividad. La agroexportación ha permitido, por lo menos, que se cree una masa laboral de trabajadores de la agricultura, que eso era raro. En los años que yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura había que pensar qué era exactamente la masa laboral agroexportadora. Y eso se debe a algo importante. Yo recuerdo, hacía 20 años en Ica, se iba a recoger gente con camión a las entradas. Se iba a los valles, se recogía gente, 15 soles, 12 soles las mujeres. Eran personas que estaban viendo a ver qué chambita les daban. Y era una época en la cual nosotros empezábamos en la agroexportación. Ahora resulta que esas personas están en planilla,
que ganan sueldos, que tienen beneficios sociales. Es una maravilla. Yo estoy muy alegre de esa ley porque quienes la conocimos en agricultura en esa época, no sabíamos realmente cuál iba a ser el resultado. El resultado ha sido crear una masa trabajadora agraria que para hace 20 años no existía como tal. El trabajo agrario en el Perú ha sido siempre un trabajo eventual, trashumante. El que trabajaba en la chacra era porque vivía en la chacra, porque era agricultor. Los que hemos trabajado en chacra hemos vivido en la chacra. Y Andrés, disculpa, 2 minutos. Era peor. 2 ¿Aló? minutos. Sí. 2 minutos. Gracias, Alan. Entonces, nuevamente quiero decirles, yo quería aportar algo más. Mi opinión personal es que necesitamos una ley agraria que piense en que la agricultura no está formada por una masa laboral como sería en el sector construcción o como sería en el sector pesca. Está formada por, en su mayoría, gente que busca trabajos eventuales. Entonces, hay que separar además dos grupos, la agroexportación de punta y la agroexportación emergente, la que se está dando en Pichanaki, en San Martín, la que se da en Puno, en Siguas, en Maranganí. Y dos, hay que separar los regímenes laborales y tributarios. Porque el problema es cómo le meto 30% de renta a alguien que está haciendo recién un trabajo para exportar y que además no tiene competitividad porque no tiene agua regulada, porque no tiene carretera, porque no tiene acceso y porque cuesta $60 la tonelada transportada a Lima. Creo que esa es la primera reflexión que tenemos que dar, cómo separar lo laboral de lo tributario y cómo pensar en el que está empezando, no el que ya se formó, el que está empezando. Y en esa masa transhumante que quiere trabajar, pero no se puede quedar el año completo en la chacra. Eso quería decirles, gracias por permitirme la oportunidad de hacer esta pequeña memoria y nuevamente un saludo a los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por tu intervención. Quiero también decirles que mis compañeros Margarita, Neisser y Fernando están colaborando con nosotros y nos anuncian que están recibiendo preguntas vía Facebook y creo que Twitter también, o algo así. No, perdón, YouTube. Entonces... En el chat del Zoom también pueden hacer en este chat. Perfecto, gracias Margarita. Bien, entonces, dicho esto, vamos a dar pase a Fernando Cuadros. Tengo acá un resumen de su trayectoria. Fernando Cuadros es economista de la Universidad del Pacífico, profesor invitado de posgrado de la Universidad Católica, ex viceministro de Promoción del Empleo, se ha desempeñado como especialista en Servir, consultor de la OIT, asesor en el gabinete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Trabajo. Fernando nos dice que va a disertar, digamos, no va a presentar, no va a tener una presentación, así que le damos los 15 minutos correspondientes a Fernando y bienvenido y muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Agraria y a su posgrado. Es un gusto para mí poder participar en este foro. En realidad sí tenía una presentación, pero es un poco extensa, ¿no? Y viendo que cuento con 15 minutos, prefiero hacer la exposición directamente. A ver, en principio es importante tener presente lo siguiente, ¿no? Claro, la ley agraria, cuando se apruebe en el año 2000, incluye básicamente dos componentes, un componente laboral y un componente tributario. En lo que se refiere al componente laboral, lo que establecía era, digamos, la posibilidad de que las empresas agrarias puedan pagar una menor proporción de beneficios laborales como un incentivo a la formalización laboral, al crecimiento del sector. Adicionalmente, en el plano tributario, esta norma contenía, digamos, también un conjunto de medidas, beneficios tributarios, medidas promocionales, siendo la principal el pago reducido de la tasa de impuesto a la renta en un 50%, además de otras medidas vinculadas a la posibilidad de aplicar una depreciación acelerada respecto a la inversión en infraestructura agraria y la devolución anticipada del impuesto general a las ventas, ¿no? En relación a ciertos gastos. Entonces, básicamente esta norma tenía estos dos grandes bloques de beneficios laborales y tributarios que tenían como objetivo fomentar el crecimiento del sector. Ahora, adicionalmente a este primer impulso dado a este sector agrícola, hay que tomar en cuenta también
que los productos agropecuarios, los no tradicionales sobre todo, tuvieron la posibilidad de empezar a acceder sin el pago de aranceles a un mercado con alto poder adquisitivo como el de Estados Unidos, ¿no? Vía el ATPDA inicialmente, y luego ya de manera más permanente vía el acuerdo comercial con Estados Unidos desde el año 2009. A lo que se fue sumando un conjunto de acuerdos comerciales también con países o regiones con alto poder adquisitivo, como la Unión Europea o algunos países asiáticos que también contribuyeron, digamos, a permitir este acceso más competitivo de los productos agropecuarios peruanos a estos mercados con alta capacidad de compra. Entonces creo que este otro factor se sumó también a los anteriores, incluso con un grado de incidencia mayor, creo yo, junto al aspecto tributario, para, digamos, funcionar como incentivos a la inversión agrícola, ¿no? A la modernización del agro, fundamentalmente en la costa del país, aunque también con algunas experiencias en otras regiones naturales, ¿no? Pero bueno, digamos que creo que estos fueron los principales factores, sobre todo el tributario y el acceso sin pago de aranceles a estos mercados que señalo, que potenciaron el crecimiento de este sector, ¿no? Eso hay que reconocerlo, hay que decirlo, y ha sido así realmente, ¿no? No obstante, este crecimiento fantástico que ha habido, digamos, en el sector agroexportador no tradicional, que según calculaba yo, del 2002 en adelante, acumula casi un 800%, ¿no? Con un crecimiento promedio anual, si mal no recuerdo, de alrededor del 17%, no se irradió de manera mayoritaria a todo el sector agropecuario, ¿no? Tomando en cuenta que los trabajadores bajo este régimen agrario, bueno, que ha sido derogado, que en promedio al año son unos 350.000 aproximadamente, representan aproximadamente el 7% de toda la población ocupada en la agricultura, ¿no? Y el 30% de la población que labora como asalariada en la agricultura, ¿no? Entonces, claro, hay un sector importante que creció, que generó divisas para el país, que generó empleo formal, eso es cierto, es verdad, pero ese sector todavía continúa siendo una isla dentro de todo el segmento agrícola nacional, que engloba algo más de 4 millones de personas, ¿no? ¿Y esto por qué? Por varias razones. Algunas ya se han expuesto en las presentaciones anteriores. Una tiene que ver con el hecho de que el sector agrario es un sector donde todavía predomina el autoempleo, ¿no? Compuesto por un conjunto de pequeños productores agropecuarios que a lo sumo utilizan mano de obra familiar de apoyo, ¿no? Para sus labores agrícolas, ¿no? Entonces, el 75% de la población ocupada en la agricultura forma parte de este segmento de agricultura autónoma o independiente, ¿no? Y solo el 25% restante forma parte del ámbito asalariado, ¿no? Que labora para una empresa, desde una microempresa agraria hasta una gran empresa agraria, ¿no? Entonces, claro, es un segmento donde todavía no hay mucha relación asalariada, relación dependiente, lo cual hace que para este grupo mayoritario, sobre todo el régimen laboral, no haya tenido pues, mayor efecto, ¿no? Que sí lo tuvo, ¿no? Sobre todo por el lado tributario, insisto, en el ámbito donde ya había relaciones asalariadas, ¿no? Empresas y trabajadores dependientes permanentes o discontinuos, en todo caso, ¿no? Dada la estacionalidad de buena parte de la actividad agrícola. Entonces, claro, incluso dentro de este segmento asalariado, ¿no? Si bien ya tenemos un contingente de 350.000 trabajadores formales, ¿no? Bajo este estándar especial, todavía se registraban o se registran altos niveles de informalidad laboral, ¿no? O sea, el 80% del empleo asalariado agrícola digamos que se lleva a cabo bajo condiciones de informalidad, ¿no? O sea, con trabajadores dependientes que no están declarados en planilla, ¿no? Y por ende no acceden a ningún tipo de beneficio laboral. Entonces, esto es especialmente grave, sobre todo en las microempresas agrarias, ¿no? Donde esta tasa llega al 98%, ¿no? Esta tasa de informalidad laboral. Entonces, hay una problemática importante, todavía es un sector bastante heterogéneo, con una isla muy productiva, como la agroexportadora, ¿no? El sector agroindustrial,
pero con una gran masa de trabajadores autónomos, ¿no? Que no pasan de la agricultura de subsistencia o de baja capitalización. Y también tenemos un segmento ya que genera relaciones asalariadas, pero que todavía no ha podido dar el gran salto de la formalidad, o hacia la formalidad, mejor dicho, ¿no? Entonces, este es un panorama que es importante de tener claro en el país, porque nos lleva a pensar en políticas públicas diferenciadas, ¿no? En tener diagnósticos que segmenten los distintos subgrupos de la agricultura, y que permitan aplicar pues, políticas públicas, medidas, ¿no? Que lleven a solucionar la problemática de estos subsectores y a promover el crecimiento de estos, ¿no? La productividad ya creció en el sector agrícola moderno, ¿no? Pero se ha mantenido estancada en la pequeña agricultura de subsistencia, o incluso en la agricultura MIPE, digamos, ¿no? Y eso se ve claramente si tomamos en cuenta que si bien el 25% de toda la PBI ocupada en el país forma parte del sector agropecuario, solo aporta el 7% del PBI, ¿no? Entonces, claro, eso muestra pues, que hay un bajo nivel de productividad promedio, a pesar de que internamente hay heterogeneidad, ¿no? En estos niveles de productividad y desarrollo. Entonces, en esa línea, respecto a las modificaciones que se plantean, ¿no? a la normativa de este sector, creo que hay que diferenciar, ¿no? Esta ley que ahora se está trabajando tiene que centrarse en el ámbito asalariado, ¿no? En aquel grupo de personas que laboran como dependientes para un empleador, ¿no? Para una empresa. Y ya deberíamos pensar después con más calma en una ley para la otra gran masa agrícola, ¿no? Que tiene, digamos, condiciones distintas, ciertas particularidades, y que requieren de otro tipo de medidas, ¿no? Más vinculadas sobre todo a la prestación de asistencia técnica, la búsqueda de encadenamientos productivos, de asociaciones, asociatividad, acceso a financiamiento más barato, ¿no? Acceso a otros mercados, formar parte de la cadena exportadora y demás, ¿no? Desarrollo del capital humano, que implican una labor mucho más compleja, ¿no? Y esta nueva norma que está saliendo, como señalo, tendría que centrarse en el ámbito de trabajadores asalariados, ¿no? Ya sea desde la micro hasta la gran empresa agrícola, ¿no? En cuanto a las reglas laborales, hay que señalar que si bien por 20 años el régimen agrario implicó un pago, digamos que reducido de beneficios laborales, en la última ampliación de la vigencia del régimen, hacia inicios de este año, ya hubo un acercamiento de los beneficios laborales hacia el estándar del régimen laboral general, ¿no? Casi que se igualaron, quedando pendiente únicamente, digamos, que el aporte regular de salud del 9%, ¿no? Que pase del 6 al 9%, así como este pago especial por protección de trabajo de riesgo, ¿no? El seguro complementario por trabajo de riesgo, y algún pago adicional por ahí, ¿no? Sobre todo la asignación familiar que estaba en duda respecto a su otorgamiento, ¿no? A los trabajadores agrarios. Pero bueno, hay que decir que ya se parte de una base muy cercana al régimen general, y se podría hacer el esfuerzo de, digamos, ya igualar este estándar, ¿no? Con el régimen general, tomando en cuenta, ¿no? Sobre todo, que el 90% de trabajadores bajo el régimen agrario forma parte de grandes empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación laboral. Es decir, 9 de cada 10 trabajadores bajo el régimen agrario formaba parte de empresas que tienen planillas por encima de los 100 trabajadores, ¿no? Y que estarían, pues, ya en mejor capacidad de asumir estos costos laborales, extrasalariales, ¿no? Y para las micro y pequeñas empresas agrarias, queda la posibilidad de que puedan acogerse a los regímenes laborales especiales MIPES, ¿no? Que les permiten también pagar, digamos, que menos costos laborales como un incentivo a la formalización laboral. Si fuera el caso, no tuvieran la capacidad de seguir cumpliendo con este régimen, ¿no? Y en cuanto al tema de los salarios, yo diría que más allá de la discusión del salario mínimo, que finalmente es un piso, es la base, digamos, de la escala salarial, no es un salario tope, ¿no? Sino que al contrario, no es el punto de partida. Más allá de ese tema, creo que tendríamos que empezar a buscar mecanismos, ¿no? Para que vía el diálogo laboral, ¿no? Entre empleadores y trabajadores, se puedan canalizar las mejoras de la productividad de los trabajadores en incrementos de los salarios que vayan de la mano, ¿no? Incrementos salariales y las condiciones laborales que vayan de la mano con la mejora
de la eficiencia de los trabajadores, de su aporte al proceso de producción, ¿no? Para que estos salarios crezcan de una manera sana, no de manera pues, arbitraria, ¿no? Sino que de manera dialogada y sobre la base de criterios objetivos y sustento técnico, ¿no? Y creo que el mejor espacio o mecanismo para ello lo brinda la negociación colectiva, ¿no? Que implica pues la posibilidad de que ambas partes de la relación laboral se sienten y negocien pues mejores condiciones de trabajo o salariales, ¿no? Que además es una mejor manera de canalizar la problemática laboral que esta que hemos visto, pues, que ha implicado tomar carreteras, ¿no? A parar el transporte público, ¿no? Y que termina finalmente perjudicando a todos a la larga, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar mejor este mecanismo que se usa muy bien en el sector construcción, ¿no? Donde además hay una negociación a nivel de rama de actividad que prácticamente ha desaparecido los conflictos laborales y las huelgas en ese ámbito, ¿no? Entonces, eso como un factor o como una herramienta a utilizar, ¿no? Y en cuanto a lo tributario, yo creo que ahí sí podríamos ir de manera gradual, ¿no? O sea, podríamos dar pasos un poco más moderados, ¿no? Y si se parte de una tasa actual de 15% de impuesto a la renta, yo creo que ahí sí de manera escalonada se podría plantear, digamos que un incremento hacia la tasa del régimen general de 29,5%, pero no de un día para el otro, ¿no? No a partir del 2021, sino, como digo, de manera gradual, ¿no? De repente pasar de 15 a 20% en los próximos 2 años, ¿no? Y luego ir incrementando de a poco esa tasa, sobre todo para las empresas que tienen, digamos, menos tiempo de acogimiento al régimen agrario, ¿no? Menos de 5 años, ¿no? Y que no han podido gozar tanto estos beneficios. 2 Ahí sí yo minutos, Fernando, establecería... disculpa. ¿Perdón? 2 minutos, perdón. Ah, ok, gracias. Ahí sí yo establecería una gradualidad, ¿no? Pero además de estos temas, creo que es fundamental que como país empecemos a preocuparnos por la búsqueda de la mejora de la competitividad de todo el sector agrario, ¿no? Vía, como señalo, políticas que busquen mejorar la productividad, ¿no? De estos segmentos de manera más amplia, ¿no? No tan segmentada. Y esto implica, pues, como señalaba, básicamente inversión en capital humano, ¿no? Mejora de la capacitación laboral de los trabajadores, ¿no? Para eso podemos aprovechar los programas públicos que existen, ¿no? Para capacitar a personas digamos, de bajo nivel de calificación, que pensar en políticas articuladas que permitan llevar el financiamiento barato a estos grupos, o no tan caro por lo menos, ¿no? Fomentar que se asocien los pequeños productores, que tengan una mirada exportadora también, si no directamente al principio, por lo menos a través de las empresas más desarrolladas, de ser el caso, ¿no? Al formar parte de esta cadena productiva exportadora, ¿no? Creo que eso es importante y que también pues se mejoren las condiciones tecnológicas del agro, ¿no? Del agro tradicional, digamos. El sector moderno ha invertido mucho en tecnología, en mejores procesos de producción, ¿no? Como que se ha puesto a tono, incluso ha superado los estándares de competitividad a nivel internacional, ¿no? Y eso hay que saludarlo, me parece muy bien, ¿no? Pero también ahora hay que empezar a pensar en que estas mejoras se irradien a todo el sector agrícola y también a todo el grupo de trabajadores, ¿no? Para que, digamos, que no haya mayores conflictos laborales y las personas tengan la posibilidad de acceder a un empleo de calidad, bien pagado, ¿no? Y con buenas condiciones laborales, ¿no? Y bueno, a eso finalmente habría que sumarle el potenciamiento, ¿no? De la fiscalización laboral, ¿no? Que ha estado muy debilitada. Hay 800 inspectores en el país para fiscalizar a 7,5 millones de trabajadores, asalariados, quiero decir, ¿no? De todos los sectores económicos. Es insuficiente, ¿no? Claro, hay empresas agrarias que cumplen todos los estándares laborales y por encima de ello, y eso hay que felicitarlo, pero lamentablemente hay algunas que no lo han venido haciendo así, ¿no? Y para ello es importante el fortalecimiento de esta herramienta clave como es la fiscalización laboral para ir formalizando, sobre todo en aquellos segmentos que ya tienen capacidad de pago, pero que no terminan de formalizarse por completo al menos, ¿no? Entonces, en esa línea iría mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, muchas gracias. Antes de darle paso a la abogada Liliana, le doy paso a mi compañera Margarita, que nos va a explicar cómo han llegado las preguntas que les vamos a formular. Margarita. Gracias, Alan. Bueno, me uno a las felicitaciones, en verdad interesantísimas todas las presentaciones.
Y en verdad estamos felices que haya esta diversidad de opinión, porque lo que queremos acá es que haya una opinión informada y que todos tengan información para construir una opinión de verdad, ¿no? Entonces, ante esta, digamos, coyuntura, en la invitación de este Zoom, todos recibieron el formulario, y una de las preguntas del formulario era si tenían una pregunta para este conversatorio, porque como esto es un tema coyuntural, sabíamos que por más que no hayan escuchado las presentaciones, ya tenían algunas preguntas en mente. Hemos recibido más de 200 preguntas. Estas preguntas se han categorizado y tabulado, y con eso es que Alan tiene las preguntas. Así que si no exactamente pregunta lo que ustedes preguntaron, esperamos que al menos sea categorizado dentro para que se puedan resolver. Sabemos que ese es un tema que, digamos, ha sido muy debatido por todos lados, entonces agradecemos en verdad la acogida. Gracias. Bien, gracias Margarita. Vamos a dar pase a la abogada Liliana Suboyama, y voy a leer aquí, tengo un resumen también. Ella es abogada con amplia trayectoria en la asesoría laboral empresarial, contratación de personal nacional y extranjero, planificación salarial, asuntos laborales vinculados a operaciones de funciones y adquisiciones, entre otros. Socia del área laboral y migratoria de KPMG, profesora de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Así que, Liliana, te damos el pase. Gracias por estar con nosotros y tienes 15 minutos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Muchas gracias también por la invitación en participar en este interesante y actual evento. Voy a compartir un ratito mi presentación. Ya. Bueno, en primer lugar, veamos más o menos los antecedentes de cómo ha ido evolucionando este tema legal en el sector agrario que está afectando las relaciones laborales en esta actividad económica, ¿no? Tenemos que la ley 27360 se dictó casi a finales del año 2000, ¿no? Creando un régimen especial laboral para el sector agrario. Esta ley fue objeto de una impugnación ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuestionándose la legalidad o constitucionalidad de este régimen distinto, un régimen laboral distinto solamente para los trabajadores agrarios. Y un poco vamos a analizar eso después, ¿no? Posteriormente, otro hito importante fue que a fines del año pasado se dictó el decreto de urgencia 043-2019, que más o menos equiparaba, como ya se mencionó, los beneficios laborales de los trabajadores agrarios casi al régimen general, si hablamos en montos, ¿no? Y por último, ya tenemos la norma que nos trae a discusión el día de hoy, que es la derogatoria de la ley 27360, ¿no? Que fue emitida el pasado 5 de diciembre de 2020, ¿no? Que derogó todo este sistema de la ley 27360, y lamentablemente se generan muchos problemas y complicaciones porque no dejó un régimen sustitutorio o normas transitorias para saber qué pueden hacer los empleadores en este momento hasta que se dicte el nuevo régimen laboral, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta también que estamos ante un mercado laboral que también repite las deficiencias que a nivel global tiene todo nuestro sistema laboral peruano, ¿no? En el mercado laboral general tenemos los problemas de la informalidad, que también se repite en el sector agrario, ¿no? Temas de baja productividad, temas de subempleo, ¿no? Pero hay que ver más que nada, como ya también se mencionó, y es muy importante que no podemos ver al sector agrario como un todo, sino que tenemos que diferenciar los tipos de agricultura que se dan según el nivel y el tamaño de las empresas, ¿no? Entonces, estos problemas de informalidad, subempleo, en algunos casos bajos ingresos, se está dando en los niveles pues, de microempresas más pequeñas, no tanto a nivel de la mediana y la gran empresa, donde sí hay una mayor, un alto, muy alto nivel de formalidad, cobertura de seguridad social e ingresos superiores a la remuneración mínima, ¿no? Bueno, como yo les mencioné, cuando salió esta ley 27360, se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra las normas vinculadas al régimen laboral,
señalándose pues que acá había una discriminación porque se estaba creando normas especiales laborales para un sector económico, vulnerando así la igualdad que debe regir en nuestro sistema de acuerdo a la Constitución, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional ratificó la legalidad de este régimen laboral basándose principalmente en lo siguiente, ¿no? Dijo, cuando se dictó la ley 27.360, el legislador hizo uso de la habilitación que le da la Constitución para poder dictar normas que de manera especial puedan crear así una situación excepcional, ¿no? Según la naturaleza de las cosas. Entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional acá es que la naturaleza del sector agrario faculta y sustenta para que se pueda dictar este régimen especial, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector agrario, por sus actividades, ¿no? Ahí prima la temporalidad, ¿no? Y la estacionalidad por cómo se desarrollan el proceso agrícola, ¿no? La movilidad también de los laborales, ¿no? Porque no todos los trabajadores están trabajando en el mismo sitio constantemente, ¿no? Hay mucha rotación. Y también por el tema de la informalidad, como se menciona en la sentencia, ¿no? Y adicionalmente, que me quedé mirando, porque esta es una sentencia del año 2007, ¿no? Destaca al final 4 puntos el Tribunal Constitucional que son muy importantes y creo que también son la base de por qué surgen estos problemas o surgieron estos reclamos, ¿no? Bueno, en primer lugar dice que en cualquier caso, este régimen laboral agrario tiene como base el respeto a los derechos constitucionales fundamentales que están en la Constitución a nivel laboral, ¿no? O sea, no, eso quiere decir que el régimen laboral agrario debe respetar como mínimo lo que se señala en la Constitución, que ahí ha habido esto, ¿no? Lo otro interesante es que también destaca que dice que la ley 27.360 tiene una vocación de temporalidad, ¿no? Y eso fue en el año 2007, la ley se creó en el 2000, ¿no? Y iba a tener una vigencia hasta el 2031. Entonces ahí un poco que el tema de la temporalidad, vemos que no se cumplió mucho y habría que estudiar las causas de ello, ¿no? También otro aspecto importante que resalta el Tribunal Constitucional y que también ha sido mencionado por los expositores anteriores es que es importante que el Estado se encargue de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales a través de la inspección del trabajo, ¿no? Y creo que mucho el problema viene por ahí, ¿no? Porque ha habido una deficiencia de la presencia del Estado a nivel de fiscalizar estos incumplimientos que dieron origen a estas inquietudes y reclamos, ¿no? Porque las normas ya estaban dadas y quizás faltó esa parte fiscalizar que, como mencionó Fernando, pues también se debe a problemas para organizar bien la inspección de trabajo y la falta de presupuesto, ¿no? Y por último, pues obviamente que este régimen laboral agrario prevé condiciones mínimas que las empresas o los empleadores pueden mejorarlas, como también mencionó Alfredo Lira en un principio. Entonces vemos que estas cuestiones resaltadas por el Tribunal Constitucional en el año 2007, pues tienen y cobran relevancia al día de hoy también, ¿no? Y acá hay un tema muy importante que es que acá les he establecido un cuadro más o menos para darnos cuenta de cómo serían a nivel comparativo en determinados aspectos los beneficios a lo largo de estas normativas que se han venido dando, ¿no? Teníamos que con la ley 27.360 el ingreso diario era de 36 soles 29, ¿no? Con el decreto de urgencia de diciembre del año pasado se aumentó a 39.19, ¿no? Que más que nada, y bueno, y actualmente el régimen general sería 31 soles, ¿no? Pero que estos 31 soles se repiten también en el decreto de urgencia 043-2019, lo que pasa que ahí, acordemos que esta remuneración pues consolida adicionalmente la CTS y la gratificación, ¿no? Por eso si nosotros al 31 soles le aumentamos la proporción de la gratificación y la proporción de la CTS, nos va a dar los 39.19 soles, con lo cual no habría, como señaló Fernando, una diferencia cuantitativa, ¿no? En cuanto a lo que se percibiría en ese concepto, ¿no? Las gratificaciones estaban antes incluidas en la remuneración diaria, bueno, y ahora va a tener que ser pagada una parte en julio y otra parte en diciembre, como lo señala el régimen general.
La CTS también ha estado incluida en la remuneración diaria y ahora va a tener pues que ser depositada semestralmente en mayo y noviembre, la parte que corresponda, ¿no? Las vacaciones se van a mantener igual, 30 días de vacaciones por año de servicios. El aporte de salud va a ser incrementado, ya no va a haber esta tasa progresiva que existía, sino ahora que se va a pagar el 9%. Y en materia de indemnización por despido arbitrario, más o menos también los conceptos van a ser iguales, ¿no? Porque es un sueldo y medio por año de servicios con un tope de 12 remuneraciones que más o menos viene a ser el esquema anterior. Entonces, lo que se ha venido diciendo también es que si los beneficios que teníamos bajo el decreto de urgencia 043-2019 ¿no? se han mantenido o serían similares a lo del régimen general, ¿no? Entonces quizás el reclamo más vendría a ser por la falta de poder exigir a los empleadores el cumplimiento del régimen anterior, ¿no? Más que modificar la norma en sí, ¿no? Sino es el tema de cómo exijo a los empleadores para que cumplan con esto o quiénes son los empleadores que no están cumpliendo para enfocarme en ese tipo de sectores, ¿no? Más que nada, el sufrimiento que va a haber o la afectación que va a haber en este momento va a estar dado por la falta de liquidez que van a tener en este momento los trabajadores porque se va a reducir pues el ingreso diario, ¿no? Y esto, a propósito de esto, pues actualmente muchas empleadores agrícolas están ahora en la disyuntiva de no saber, ¿no? Cómo, cómo van a tener, ¿no? Cómo iban a tener que pagar la gratificación en la quincena de diciembre, ¿no? Porque simplemente el régimen agrario desapareció desde el 7 de diciembre y automáticamente tiene que regresarse al régimen general, ¿no? Con lo cual, pues, del 7 de diciembre al 31 de diciembre habrá que calcular la gratificación de manera proporcional y pagarlo en la quincena, ¿no? Porque y hasta el momento tampoco ha salido una norma que regule cómo se va a hacer el pago de estos beneficios y en el caso se diera una norma que regule este tema, acuérdense que de acuerdo a la Constitución, las normas no tienen efectos retroactivos, sino que va a tener que aplicarse adelante. O sea, esa norma no va a poder establecer regulaciones hacia el pasado, ¿no? Porque eso sería inconstitucional. Entonces, sí el tema va a estar más o menos complejo y va a crear probablemente muchos problemas administrativos a nivel de planilla en las empresas, ¿no? Otro tema del que se ha estado hablando mucho también a nivel de estos cambios normativos es la prohibición de la tercerización de servicios en el sector agrario, ¿no? Y la tercerización de servicios es una modalidad que utilizan las empresas para poder organizar su modo de producción, su negocio, ¿no? Que es totalmente válida siempre que se cumplan, pues, estos requisitos que estoy señalando aquí, ¿no? Porque son situaciones válidas en el cual si uno contrata con una empresa totalmente independiente, que tenga su propio patrimonio, que tenga sus propios recursos técnicos, su propio expertise, sean responsables por sus resultados y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación, no habría ningún problema en hacer esta tercerización. Pero vemos que en uno de los proyectos por lo menos el proyecto que he estado revisando, entonces se está eliminando esto y también la queja ha venido por eso, pero la queja no viene por la figura de la tercerización de servicios, sino la queja en realidad viene por el mal uso o abuso o uso indebido de esta figura, que es lo que también tiene que ser materia de una fiscalización, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que, bueno, ha llegado a mi mano un proyecto en el cual se legisla o se pretende legislar de los beneficios laborales en función al nivel de ingreso de las empresas, imponiendo una remuneración diaria integral, pues en función de si se trata de una gran, pequeña o mediana empresa, ¿no? Partiendo de la base de 65 soles diarios. No sé exactamente cómo sale este cálculo, ¿no? Pero creo que en realidad la forma de cómo fijar los beneficios debe ser
en función del acuerdo entre las partes, siempre que se respeten los mínimos que están en la ley, ¿no? Acá yo creo que habría una intervención en los negocios de las empresas, y también establecen aquí, pues, el otorgamiento de ciertos beneficios que ya vienen dados por otras normas, ¿no? Como, por ejemplo, el respeto a las madres trabajadoras, la no discriminación, no sé, pues, por ejemplo, dice acá establecer servicios higiénicos, esto me parece que va dentro de un mínimo de facilidades que tiene que dar el empleador a sus trabajadores, que no me parece necesario, ¿no? Dar equipamiento de sanitario y de bioseguridad, eso ya está en las normas de seguridad y salud del trabajo. Entonces sí habría que revisar, ¿no? Si al final esta norma sale, que no creo, porque creo que hay ciertos defectos técnicos, cómo sería la aplicación de este nuevo régimen laboral, ¿no? Entonces, por último, yo creo que para aplicar un proyecto normativo que más o menos pudiera ser realista, creo que previamente debe haber un estudio, ¿no? De saber toda esta diversidad que existe y que ustedes tienen mayor conocimiento que yo dentro del sector agrario, ¿no? Y saber yo como Estado a quién me quiero dirigir, a quién me quiero proteger, qué necesidad quiero cubrir, y en función de ello voy a legislar, ¿no? Porque vemos que ya cada sector tiene una necesidad distinta y no podemos aplicar la misma norma para todos, porque al final, ¿qué ocurre? Que, como señaló Alfredo en un principio, solo van a ser fiscalizados y controlados las mismas empresas, ¿no? Las mismas empresas formales que tienen determinado nivel de ingresos, ¿no? Está bien que sean fiscalizados, pero creo que la idea es tratar de incorporar y proteger a la mayor cantidad de trabajadores agrarios que se pueda, ¿no? Y Un además también hay que minuto, tener, Liliana, disculpa. Un ya, minuto. sí, ya voy terminando, ¿no? Y también hay una fiscalización de tipo comercial internacional que se da, ¿no? Porque como se dice, muchos adquirentes de estos productos son empresas extranjeras, ¿no? Que tienen una política interna de controlar todo el tema de compliance dentro de su cadena de producción, ¿no? Entonces, es importante, pues, establecer eso, ¿no? Identificar cuál es la necesidad que vamos a querer proteger, que vamos a querer cubrir, y en función a ello hacer un estudio técnico para saber, ¿no? Qué cosa es o cómo voy a ayudar a fomentar, ¿no? Y no solamente es un tema legal, ¿no? Es toda una política que se tiene que crear, que cubra los aspectos tributarios, laborales, financieros y de fomento y también los sociales, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Liliana. Bueno, continuando con el programa, voy a pasar a leer las preguntas como explicó Margarita. En este caso voy a alterar un poquito el orden porque me ha pedido, por favor, Andrés tiene otra presentación en unos minutos, así que le voy a dar a él primero digamos, el pase. Y para Andrés tenemos estas preguntas que han llegado. Las voy a leer para que el público que nos está oyendo también sepa de qué se trata y, digamos, de manera resumida, Andrés nos puede dar en un par de minutos o 3 minutos su apreciación. La primera sería, ¿cuál es la realidad bajo la cual los operarios de campo del sector agrario se encuentran laborando? La segunda sería, ¿cuál es la composición de la población rural según características demográficas y sociales que suelen ser parte de la mano de obra del sector agrario? La tercera, ¿qué medidas debería de tomarse en consideración para evitar conflictos sociales en el futuro? Y la última, ¿qué impacto tienen los denominados servicios en la optimización de su calidad de vida para los operarios del campo agrario? Andrés, por favor. Bueno, primero que nada, gracias. Disculpen que haya pedido tomar las preguntas primero. Ya vamos a ver por qué. Lo primero es que, ¿cuál es la realidad? En realidad, el Perú es diverso. No hay una sola realidad. Hay una realidad costera, agroexportadora, muy visible, pero en general, si hablamos de demografía, la sierra y la selva se caracterizan por tener 2/3 de mujeres en los predios agrícolas. ¿Y en qué condición trabajan? Bueno, salvo los predios agroexportadores de la costa y algunas industrias en la sierra o en la selva que tienen propósito de agroexportación, la vida en la agricultura es simplemente la vida en el campo.
Si ustedes recorren Siguas, si recorren el Cusco, lo que van a encontrar son niños pastando ovejitas. Lo que van a encontrar es mujeres trabajando el campo. La vida en el campo es una vida difícil y yo creo que lo que debemos también pensar es que así como la agricultura es una actividad económica, es una forma de vida social. Y lo que hay que hacer es darle a la sierra y a la selva competitividad, y eso es riego regulado, carreteras, acceso a la comunicación y servicios, que ahí son difíciles, ¿no? Ahora, con respecto al tema de qué medidas, lo que pasa es que las medidas son diferentes para diferentes zonas del país. Las zonas costeras y las principales ciudades, como podría ser Huancayo, Huaraz u otras, pueden verse beneficiadas por una ley de promoción agraria que vea la parte tributaria y que vea la parte laboral. Pero el resto del Perú lo que necesita es competitividad, costos bajos para poder transportar sus productos, más proyectos de riego tecnificado, más proyectos de tecnología, esos son los mercados. Y con respecto al tema de los servicios, bueno, yo personalmente no conozco mucho el tema de los servicios. Yo creo que en general lo que tiene que haber es alguna fórmula más flexible de gestión laboral agraria. ¿Por qué? Porque en el interior también se paga bien, hay zonas donde se paga mucho más, pero no le puedo pedir que contrate un contador, que tenga un especialista laboral cada chacra que me encuentro en el camino. Entonces necesitamos un régimen muy simple, muy básico, muy práctico, con pocos formularios, con pocos elementos, para que se puedan formalizar. La agricultura igual, que la minería en el interior del país, la pequeña minería o minería artesanal, igual que muchas otras actividades, realmente no tiene un instrumental que le sea viable a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a los pequeños productores. O sea, es muy difícil que alguien me diga, bueno, vamos a ir a una comunidad nativa y vamos a convencerlo que vive en un grupo de formatos laborales. No le encuentro ni pie ni cabeza, ¿no? O sea, yo creo que por eso es que es bueno mirar lo que acaba de decirnos Liliana. Hay que hacer un estudio para tener criterios de diferenciación y proponer leyes o regulaciones que se adapten a lo que es posible. Para los agroexportadores es necesaria una ley de promoción que le dé facilidad, sobre todo a los que recién empiezan, a los que necesitan ahorita un momento. Mire, ¿con quién competimos? Ustedes se van a China y ¿qué encuentran? 10 años sin pago de impuestos en Sichuan, en Chengdu, si uno pone una fábrica. ¿Cómo compito contra él? Entonces, claro, si yo voy a competir contra grandes líderes de los negocios que le ponen todas las facilidades a sus empresarios, o compiten contra un Chile que le pone los mejores abogados del mundo para defender, aunque sea un contenedor perdido en la mitad de la nada, y a uno le sacan la mugre, o sea, ¿qué cosa puede uno decir? Entonces, claro, ¿con quién competimos? Por eso que yo creo que esto no puede ser mirado aisladamente. Una ley de promoción agraria tiene que ser vista en contexto. ¿Con quién competimos? ¿Qué promoción hacen los otros países? ¿Qué realidad tenemos en el interior del país? ¿Y qué le falta al resto del país para ser competitivo? ¿Qué le falta al que puede producir en este momento té o al que puede producir quión para poder salir al mercado? Eso es lo que hay que preguntarnos. No es solo una ley de promoción agraria, es todo el contexto de una política agraria lo que tenemos que pensar, y tenemos que pensarla por realidades regionales, por corredores económicos, por cuencas. Ya no podemos seguir mirando el país como si fuera toda una misma cajita. Eso es lo que yo respondería. Creo que eso trata de responder las 4 preguntas. Muchas gracias, Alan, por las preguntas. No, gracias a ti, Andrés. Muchas gracias a ti. Muy Bueno, amable, gracias. No, gracias a ti. Siguiendo con el orden, Alfredo, te voy a leer unas preguntas también para que tú puedas, de la misma manera, responder en unos 3 minutos más o menos lo que tú, según tu apreciación. ¿Es posible que las empresas agroexportadoras nacionales y extranjeras miren otros países y no al Perú como opción para expandir sus operaciones? Es la primera. La segunda, de acuerdo a su experiencia en el rubro exportador, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio entre trabajadores y empresarios? La siguiente, desde la posición empresarial, ¿cuáles son las propuestas para la nueva ley? Y por último, ¿cómo gestar un marco normativo competitivo que no sea asistencialista o populista, como se dice, ¿no? Alfredo, tienes unos 3 minutos más o menos. Estuve tratando de copiar, así que la última me vas a ayudar. Claro, la primera pregunta ya sucedió, ¿no? Nosotros, yo hablo ya por experiencia de Agrícola Cerro Prieto, tenemos ya inversiones en Colombia,
para que no nace por este tema de la ley, nace porque queremos poder ser proveedores de paltas de todos los días al mercado. Tenemos muy buenos clientes y ellos nos exigen o nos piden que nosotros los abastezcamos durante todo el año y todos los días del año para guardar nuestra calidad y son alianzas comerciales estratégicas. Entonces, lo que va a hacer esto, yo calculo, porque yo no soy dueño de la compañía, yo soy el gerente general nada más, es que me van a pedir en el directorio que tengo este día viernes de emergencia, me van a pedir que aceleremos nuestras inversiones en Colombia, ¿no? Y que en desmedro de las inversiones en Perú. Eso te la canto sin saber ni haber hablado. Es los primeros efectos. Eso también va a generar que otras agroindustrias que quieran seguir en el rubro, que sean empresas que vean el tema agrícola o agroindustrial como una forma de hacer negocios de largo plazo, va a hacer que otras agroindustrias salgan del país, probablemente a Colombia, donde todavía podemos encontrar tierras a valores razonables y condiciones. El gobierno colombiano está validando o valorando, y acá al revés, el gobierno colombiano, el sábado en la noche de Colombia, está buscando hacer una ley agraria como la de Perú, ¿me entienden? Y acá la estamos derogando. Ya es del mundo al revés. Y lo que van a generar es que los capitales se vayan. ¿Cómo equilibrar las expectativas entre los trabajadores y los empresarios? Bueno, lo que podría yo decir es que en nuestra empresa están bien equilibrados porque nosotros podemos llegar a pagarles lo que consideramos es el sueldo por una eficiencia en el trabajo razonable. Podríamos mejorar condiciones de trabajo, de hecho lo vamos a hacer y eso es primordial y principal. Y podemos, digamos, hacer algunas otras cosas que ya las hacemos con nuestros trabajadores. Cuando se aprobó la nueva ley agraria, la que extendía del 21 al 31 la ley, nosotros 3 semanas antes le subimos el jornal a los trabajadores, sin que la ley esté aprobada. Y el básico, quiero decir, a los trabajadores que ganaban el básico, que es el 33% de nuestros empleados, más o menos, ¿no? Ahora, a nivel agroindustria, a nivel todo la agroindustria, yo creo que tiene que haber una fiscalización mucho más dura a las medianas y medianas pequeñas empresas en los valles donde estas están más declaradas, para que todos cumplamos con lo que manda la ley, ¿no? Eso ayuda a que la presión social baje, a que todos estemos incorporados en el sistema, a que el trabajador reciba los beneficios del sistema, ¿no? Y eso es para mí importante. Lo que hemos visto en Ica es realmente terrible, ¿no? Es terrible porque han destruido propiedad privada y yo creo que todos tenemos espacios para reclamar, pero destruir la propiedad privada, destruir o tapar las carreteras para que personas se queden sin alimento, no tiene nombre. Así no se reclama, ¿no? No es la forma de hacerlo. Yo creo que sí se puede equilibrar y creo que esto es un jalón de oreja para los empresarios, para que nosotros tomemos mejores medidas y más rápidas para poder solucionar los problemas. ¿Cuál sería una propuesta para la ley? Yo no la hubiera derogado, si me preguntan, y yo fuera cada uno de los 130 congresistas que hicieron esta burrada, yo no lo hubiera derogado. Yo la hubiera modificado como se hizo, y porque ellos van a caer en la misma ley, en una ley muy similar, y cuando tengan que explicárselo a las personas que hicieron lo que hicieron en las semanas pasadas en las carreteras, y tanto en Ica como en la región Ica como en la región La Libertad, y algo en Piura, no van a poder explicárselo, porque no hay otra forma. Hay pincelazos que se pueden cambiar, pero esa es la forma de promover una agricultura sustentable. Lo que van a tener que hacer es lo que decía, me parece que Andrés o Fernando, y también Liliana, de alguna manera, es ver cómo incorporamos a los otros niveles de agricultura, la pequeña, la sustentable, esto dentro de regímenes donde puedan tener beneficios como los tienen nuestros trabajadores. Y la última, si me ayudas, Alan, era acerca de que esta ley no caiga en un marco populista. Correcto, correcto.
Lo logré copiar al final. Bueno, es imposible con este Congreso que eso suceda. ¿Me entiendes? Ellos van a aprobar alguna burrada entre mañana y pasado mañana, no lo dudo, ¿me entiendes? Porque se han comprometido a hacerlo al término de la legislatura. Yo he estado recibiendo chats ahora mismo de los proyectos, cómo han ido puliendo. Si tú ves el primero y el último, ya han ido acercándose a lo que estamos hablando, pero siempre con un tema de la remuneración mínima vital de 68 soles o algo por el estilo, que va a quebrar a más de la mitad de la industria, y esa gente va a ir a la calle, porque el empresario no va a poder pagar. Y ahí el gobierno, ¿qué va a hacer con toda esta gente que pierde el trabajo? Este es un tema de eficiencia, de competitividad, lo dijo Andrés, lo dijo Fernando, lo dijo creo que Liliana también. Nosotros no podemos competir con el resto del mundo cuando nos ponen a nosotros unos mínimos que incentivan la ineficiencia de las personas y otras. Yo me olvidé decir también antes de esto que hoy día conversando con unos directores, el tema de la seguridad, del transporte, de las carreteras, de los puertos, todo lo que el Estado no hace, ¿no? Nosotros estamos haciendo, les contaba, colegios, estamos haciendo postas médicas, estamos en obra por impuestos, todo lo que no hace se ve reflejado en el tema del 15% también, porque los empresarios lo que tienden a hacer es a reinvertir sus utilidades, ¿no? Para crecer y para generar más trabajo. Sé que me vas a acordar ahorita, pero al final de la con ganas. Al final de la historia, lo que van a generar es todo lo contrario, que saquen la plata y se la lleven a otro país, lo que me hacían en la primera pregunta. Los empresarios van a donde tienen que ganar dinero, para eso existe, en esa economía del libre mercado estamos. Entonces, bueno, yo les agradezco y para cualquier otra oportunidad cuando quieran. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pasamos a Fernando. También tengo algunas preguntas aquí, Fernando. Aspectos positivos y negativos de la anterior ley de promoción en el aspecto económico del país. La otra pregunta, desde el aspecto económico también, ¿qué alcances debería considerar la nueva propuesta de esta ley? ¿Sí? ¿Alguien está con el micro? Ok. Y la otra pregunta es, según la ley 27360, no solo fue para la agroexportación, también están las empresas de producción agropecuaria que abastecen el mercado regional y nacional. ¿Cómo impacta en esas empresas la derogatoria y qué garantiza que la nueva propuesta se elabore pensando en la totalidad de los actores, ¿no? Creo que han hablado sobre eso. Fernando. Sí, gracias. Sobre aspectos positivos de la ley derogada, creo que fundamentalmente los incentivos tributarios, ¿no? Creo que fueron el principal factor que incentivó la inversión en este sector moderno de la agricultura, ¿no? Esta reducción de la tasa de impuesto a la renta, el 50% y demás medidas que ya mencioné. Creo que fue lo central. Lo laboral más bien fue algo complementario, ¿no? Pero lo central fue lo tributario. Por eso señalo que en esta nueva ley agraria el esquema de pago reducido de impuesto a la renta se debería mantener y esta tasa pues, de 15% se debería ir incrementando gradualmente en un determinado horizonte señalado en la norma, ¿no? Para no hacer un cambio tan brusco, ¿no? Eso creo que es importante señalar. Y en lo laboral, como decía, ya en realidad el régimen anterior era muy parecido al régimen laboral general y solo faltaba complementar estos, digamos, que beneficios laborales para los trabajadores con 3 beneficios adicionales, ¿no? El pago completo de salud, ¿no? El pago del seguro por trabajo de riesgo y de la asignación familiar. Creo que la mayoría de empresas están en capacidad de asumir pues, esa estandarización ya total al régimen general, y para las que no, para las micro y pequeñas empresas están los regímenes MIPE correspondientes, de ser el caso, ¿no? Ahora, un factor ahí importante señalar es que en realidad ya las empresas agrarias han venido utilizando los contratos laborales del régimen general en cuanto a la duración, ¿no? Usan los contratos temporales o indefinidos, ¿no? De temporada o intermitentes,
que ya están contenidos en la regulación general. Entonces ahí no habría mayor diferencia en realidad, ¿no? Quizás de repente habría que hacer más bien una modificación en alguno de estos contratos para que se adecúen lo más posible a la realidad del sector agrario, si fuera el caso, ¿no? Creo que eso es importante. Y bueno, insisto, ¿no? Hay que comenzar a pensar en políticas segmentadas, ¿no? Yo insisto, esta ley tiene que ser para el empleo asalariado, ¿no? El empleo dependiente en el ámbito agrario. Pensemos en otra ley con más calma para el empleo autónomo agrario, ¿no? Que es el mayoritario. No mezclemos los segmentos, sino llegamos a la confusión, ¿no? A las personas. Entonces creo que eso es importante de tenerlo claro. Y busquemos también, como señalaba, mecanismos de mejora de la productividad, ¿no? Que así como son competitivas las empresas agrícolas modernas a nivel internacional, lo sea también todo el ámbito agrario, ¿no? A eso debemos apuntar, ya sea para la exportación o para la, digamos, satisfacción del mercado interno de la mejor manera posible, ¿no? Entonces creo que esos son los temas centrales a tomar en cuenta en el marco de una posible nueva ley agraria, ¿no? Y dejemos, digamos, expeditos los caminos para esta libre negociación entre las partes, ¿no? Entre trabajadores y empleadores, para efectos de ir mejorando los salarios de la mano con la mejora de la productividad de los trabajadores, ¿no? Eso sí es importante de tenerlo claro. Entonces, en esa línea irían mis respuestas. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y con Liliana tenemos también algunas preguntas que han llegado del formulario. ¿Qué disyuntivas desde el aspecto legal pueden observarse en la nueva ley de promoción agraria en comparación a la antigua? La siguiente pregunta es, desde una visión legal, ¿qué oportunidades de mejora se pueden identificar en la ley de régimen agrario derogada y qué propuestas existen con el fin de mejorar la labor de los trabajadores agrarios? Liliana. Ya, ok, gracias. En relación a la primera pregunta sobre qué disyuntivas desde el punto de vista legal pueden observarse, tenemos que tener en cuenta que no existe aún una nueva ley que regule el sistema laboral agrario, ¿no? Porque creo que la pregunta parte de ello, ¿no? Entonces, todavía no tenemos un punto de comparación y en todo caso, aplicándose en este momento el régimen laboral general, en realidad, como ya hemos visto, las diferencias sustanciales no existen, ¿no? Más a nivel monetario, digamos, el trabajador va a seguir percibiendo los mismos beneficios, algunos quizás de manera diferida por la forma como se dan los pagos, las CTS y las ratificaciones, pero ya no va a haber un gran cambio, ¿no? Y en segundo lugar es, también son las oportunidades de mejora, también va por el mismo sentido. Yo creo que más la mortificación de los trabajadores que han venido reclamando esto ha sido por quizás una indebida actitud de algunos empleadores, ¿no? En que si uno miraba los noticieros, los temas que reclamaban los trabajadores no era tanto que se cambie la ley porque querían unos beneficios distintos a lo que se hacía en la ley, sino lo que yo traduciera, que querían que se cumpla por lo menos lo que estaba en la ley, ¿no? Que se les respetara una jornada de trabajo, que se les respetaban los ingresos ya establecidos en la ley. Entonces, yo creo que en realidad las mejoras que tienen que ser más ya desde el punto de vista de la parte de fiscalización, y una fiscalización efectiva en que los trabajadores vean que se cumplan la normativa laboral existente, ¿no? Gracias. Gracias. Y aquí tenemos algunas preguntas que también nos están llegando vía Facebook y vía Zoom. Empezamos con Fernando en este momento. Fernando, hay dos preguntas. ¿Cuál sería el punto de equilibrio para llegar a un acuerdo entre el trabajador y las exportadoras sin afectar a ambos? Tomando en cuenta que en la pequeña agricultura el jornal diario es de 40 soles por mediodía y 80 por todo el día en la costa, a diferencia de la agroexportación. Y la otra pregunta es, ¿qué efecto han tenido los métodos de tercerización por parte de muchas empresas agroexportadoras
a la adquisición de los operarios de campo. ¿Escuchaste, Fernando? Sí, claro, gracias. Sobre el tema de la tercerización, en realidad cuando uno revisa la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, que es el registro de todos los trabajadores formales del país, puede observar que el grueso de trabajadores agrarios bajo este régimen, bueno, ya derogado, ¿no? El grueso de los 350.000 aproximadamente trabajadores agrarios formales son contratados directamente por las empresas, ¿no? Y hay una cantidad muy pequeña de trabajadores que es contratado vía las tercerizadoras laborales formales, por lo menos, ¿no? Entonces, mira, yo he visto en promedio al año no más de 2.000 trabajadores agrarios contratados bajo estas empresas tercerizadoras, ¿no? Y de intermediación laboral incluso. Entonces, yo creo que el problema va más por el lado de la informalidad, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas que seguramente tercerizan esta labor, ¿no? O intermedian laboralmente, pero de manera informal, sin declarar a sus trabajadores en planilla, ¿no? Entonces, claro, los trabajadores dicen, esa es mi empresa tercerizadora, pero en realidad es una empresa informal que provee trabajadores a otras empresas que podrían ser informales o formales, también se ha visto, ojo con eso, o semi-informales, ¿no? Entonces, el problema ahí sí creo que va más por el lado de la fiscalización laboral. En todo caso, si hay algún ajuste que hacer a las reglas de tercerización laboral, pues podría evaluarse, ¿no? Para un mejor funcionamiento. Pero entonces creo que la cosa va más por un trabajo informal, precario, ¿no? Que genera descontento en los trabajadores en este aspecto, en el de la tercerización, ¿no? Y sobre el tema del equilibrio, ahí como señalaba, claro, efectivamente, muchas de las demandas de los trabajadores tienen que ver por el lado salarial, ¿no? Digamos, la solicitud de incrementos salariales. Entonces, por eso es que yo señalaba, ¿no? Además del cumplimiento de la normativa del pago del salario mínimo, cuando menos como base, tiene que haber un mecanismo de mejora permanente de los salarios, ¿no? Pero de mejora no discrecional, no arbitraria, sino vinculada a la mejora de su eficiencia, la productividad, ¿no? De su aporte al proceso de producción. Y para mí ese mecanismo por excelencia es la negociación colectiva, ¿no? Que va a permitir sentar a la mesa a las dos partes y de manera ordenada tratar no solamente los temas salariales, sino cualquier tipo de conflicto laboral que se pudiera presentar. Y así evitar, pues, tener que tomar carreteras o, digamos, actuar de una manera que pudiera perjudicar a terceros, ¿no? Que claro, se entiende, pues, que hay un fastidio ahí de los trabajadores, pero creo que la mejor manera de canalizar esta problemática laboral es vía este espacio de negociación colectiva, que habría que ver si es por empresa, por rama de actividad segmentada, ¿no? Pero que creo que se habría que fomentarla vía esta norma, ¿no? Eso creo que es el mejor instrumento, ¿no? Es el mejor instrumento para lograr un equilibrio, digamos, en la mesa laboral y que ambas partes se vayan satisfechas, ¿no? Las empresas con trabajadores productivos, ¿no? Con mayores ventas y los trabajadores con mejores sueldos, ¿no? Y que vean que la mejora de su productividad y de las exportaciones agropecuarias se traducen también en mejoras económicas para ellos y en mejores condiciones de trabajo. Muchas gracias. Ahora tenemos un par de preguntas para Liliana. La primera, un poquito larga. En caso se formalice a todos los trabajadores u operarios de campo, tomando en cuenta que el 80% de los trabajadores del sector agrario son informales, acorde con a lo que comentó el ponente Fernando Cuadros, ¿qué medidas son aptas para dar una solución que sea equitativa y que brinde tanto beneficios laborales como beneficios tributarios bajo la normativa actual y legislación vigente? Y la segunda pregunta es, ¿existe o existiría la posibilidad de adoptar la relación contractual que utiliza actualmente el régimen especial laboral de los trabajadores de construcción civil a la agroexportación? Ya, gracias. Voy a empezar por la última pregunta. Como bien ha dicho también Fernando, tenemos que tener en cuenta que el régimen de construcción civil, en cuanto a sus beneficios, tiene un origen distinto, ¿no? El origen es que en el sector de construcción civil los beneficios se regulan a través de negociación colectiva, ¿no? Directamente entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil
con la Asociación de los Empleadores en Construcción Civil, ¿no? Es una forma de autorregularse los beneficios. No es que la ley señale cuáles son los beneficios de construcción civil, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, que el origen de los beneficios se trae de negociación colectiva y por ahí tiene que ser el tema. En segundo lugar, en cuanto a la formalización, si se formalizaran a todos los trabajadores agrarios, ¿cuál sería el punto de equilibrio entre los beneficios laborales y tributarios, teniendo en cuenta que el 80% de los trabajadores son informales? Creo que ese porcentaje del que habló Andrés está referido más a las pequeñas empresas o microempresas, porque en el sector de las grandes empresas, en realidad, el porcentaje de formalidad es muchísimo mayor, al contrario, tenemos 80 o 90% de formalidad, ¿no? En realidad, para ver el punto de equilibrio entre el tema tributario y laboral, creo que la pregunta va más para Fernando, porque es más un tema de economía, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias igual, Liliana. Y tenemos las dos últimas preguntas para Alfredo. A ver, las que han llegado por vía redes sociales. Al darse la nueva ley de promoción agraria, detallando los jornales diarios superiores, ¿se puede realizar un cálculo de cuánto podría afectar a la industria y qué cultivos serían los más afectados? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué posibilidades ve de parte de los gremios agroexportadores para gestionar mejores condiciones para su segmento ante el escenario de la competencia y competitividad global? Alfredo. Sí, gracias, Alan. A ver, gracias a Dios, este es un comercial, nuestra empresa está sólida, no ha repartido muchas utilidades, ha reinvertido, y eso va a permitirnos, creemos a nosotros, que estamos además en cultivos rentables, poder pasar esta ola. Otra vez, el sueldo mínimo, subirlo a lo que dije, que es una de las primeras propuestas, me parece una locura, porque estamos premiando la falta de eficiencia, la ineficiencia en nuestros trabajadores. Lo que tenemos que hacer es buscar otros mecanismos. ¿Qué cultivos y por ende qué empresas se van a ver afectadas? Las que están más en los negocios de conservas y congelados, por ejemplo. Y hablo yo de las medianas y grandes, porque los márgenes ahí son muy chiquititos. Entonces, subirle al 30% de tu costo el doble, al doble, si se aprobara 60 y algo soles, 68 soles o algo por el estilo, los va a sacar del mercado y, como dije hace un rato, van a terminar yéndose del país a hacer inversiones en otro lado y por ende todos perdiendo el trabajo, ¿no? Me refiero a la alcachofa, al pimiento piquillo, a todos estos cultivos que van a la conserva y sobre todo, ¿no? Entonces ahí va a haber un problema serio. También me olvidé decir hace un rato, y nadie lo mencionó, pero lo dijimos indirectamente, es que todas las regiones que están involucradas en la agroindustria, Ica, el norte de Lima, Ancash, en alguna parte, Lambayeque, La Libertad y Piura, están en pleno empleo. Estando en pleno empleo, hay una competencia de nuestras empresas por la mano de obra. Y esa competencia genera un mejor trato a las personas, un mayor salario y algunas condiciones que ya las hemos detallado. Es algo que se nos escapó de decirlo con las palabras, así como los estoy diciendo, así de claro, ¿no? Acá estamos en pleno empleo. Nosotros traemos gente de Bagua, traemos gente de otras regiones de la zona este de nuestra ubicación principal, Quechepén, para trabajar en Esparra, para trabajar en Palta, para trabajar dándole condiciones de alojamiento y otras de las mejores que podemos y que seguro tendremos que mejorar. Y por último, en el tema de los gremios, sí aquí hay que hacer un mea culpa tremendo, ¿no? Yo creo que no hemos trabajado bien en los gremios, hemos trabajado pésimo en los gremios, hemos mirado hacia afuera, hemos acompañado al gobierno para abrir nuevos mercados, para presentarnos en las ferias, para hacer los superfoods de Perú, para toda esta parafernalia, sin habernos dado cuenta
hacia atrás lo que estábamos generando, lo que estábamos dejando de hacer. Entonces los gremios, y yo ya lo he propuesto y creo que debería de ser así, deberían de denunciar a las empresas que no estaban cumpliendo con lo que la norma estipula, ¿no? Debimos nosotros mismos fiscalizarnos para cuidar nuestra industria. Nos dormimos en los laureles, digamos, y no hicimos la chamba que debimos hacer hacia adentro. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces yo creo que esto también nos va a meter un remesón para poder de aquí a futuro cambiar esa actitud y cuidar, nosotros lo hacemos como Agrícola Cerro Prieto, pero como industria cuidar a nuestro valor más preciado, que es la mano de obra, el recurso humano, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta de eso. Hemos estado, como digo, en otra película y ahora que nos explotaron en la cara, bueno, vamos a tener que regular y rehacernos como gremios, ¿no? Muchas gracias Alfredo. Bien, muchas gracias a todos. Ya estamos por finalizar este conversatorio. Agradecer nuevamente al profesor Leoncio Fernández Gerí, director de la escuela, a todos los compañeros que nos han ayudado ahora a poder realizar este conversatorio, Margarita, Fernando Neisser y a otros más colegas de la maestría. Y por supuesto a nuestros expositores, a Alfredo Lira, Andrés Escudero, Fernando Cuadros y Liliana Tsuboyama, que han tocado temas empresariales, sociológicos, económicos y legales. Creo que hemos dado un panorama bastante interesante para que todos puedan tener un mejor entendimiento de lo que fue, de lo que estamos y de lo que se viene. Así que de eso se trató esta iniciativa de parte de la Maestría de Agronegocios de la Universidad. Así que Margarita, creo que ya terminamos. No sé si tienes un anuncio para que todos salgamos en la foto o algo así. Ya, sí, nos gustaría hacer una foto final de cierre. Si es que pudieran activar sus cámaras, los que puedan, sería ideal. Así, solo para el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los expositores. Y